sostenible surge como respuesta a la crisis ambiental, mientras que el buen vivir propone una visión basada en la armonía con la naturaleza. En este video exploraremos sus orígenes y su impacto en la educación. Desarrollo sostenible, origen y educación para el buen vivir, por Evelyn Fuertes y Cristian Cabrera. Surgimiento del concepto de desarrollo sostenible. En 1987 se marca un hito fundamental en la historia del pensamiento ambiental, al introducir de manera formal el concepto de desarrollo sostenible mediante el informe Brundtland. El concepto de desarrollo sostenible se empezó a utilizar en el siglo XVIII en biología para indicar la evolución de los individuos jóvenes hacia la fase adulta. Después se ha aplicado en múltiples campos y a partir de la Segunda Guerra Mundial fue adoptado por la economía para indicar el modelo de crecimiento económico de los países industrializados, que además para algunos integra la idea de justicia social. El informe define al desarrollo sostenible como aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Esta definición incorpora tres dimensiones interdependientes: económica, basada en el crecimiento y la eficacia; la social, a través de la equidad, la justicia y el bienestar; y la ambiental, a través de la protección de los recursos naturales. El gran aporte del informe busca y fue integrar estas dimensiones en una visión global, mejorando la calidad de vida de las personas. Relación con la educación para el desarrollo sostenible. La educación, pilar fundamental para el desarrollo humano sostenible, motor de movilidad social y herramienta clave para reducir la pobreza y la desigualdad. Por consiguiente, esto implica que la educación debe ir más allá de transmitir conocimientos, incorporando pensamiento crítico, responsabilidad ética, conciencia global. Con el desarrollo sostenible también se busca formar ciudadanos capaces de tomar decisiones informadas, fomentar estilos de vida sostenibles e integrar los principios de sostenibilidad en todos los niveles educativos. Como tensión epistémica, tenemos el buen vivir y summa causae. Es un concepto en construcción bajo distintas confluencias que van desde aquellas promovidas desde la reflexión académica a las prácticas de los movimientos sociales. Este resulta de una recuperación de saberes y sensibilidades propias de algunos pueblos indígenas, que eran tanto una reacción contra el desarrollismo convencional como una apuesta a una alternativa sustancial. De esta manera se apartaba de las ideas occidentales convencionales del progreso y apuntaba hacia otra concepción de la vida buena, incluyendo una especial atención a la naturaleza. Si bien el buen vivir no puede ser simplistamente asociado al bienestar occidental, tampoco rechaza algunos aportes contemporáneos que parten del saber occidental, en especial aquellas corrientes críticas y contestatarias como las que ejemplifica el ambientalismo o también el feminismo. Es también un concepto que está dando sus primeros pasos en los marcos normativos nacionales de algunos países y en la planificación y gestión estatal. Las ideas del buen vivir en las nuevas constituciones andinas lograron formalizarse en las constituciones nuevas de Bolivia, aprobada en 2009, y Ecuador, aprobada en 2008. El concepto está anclado en saberes y sensibilidades de algunos pueblos indígenas. En el caso ecuatoriano, se expresa bajo la idea de summa causae en quichua, que ha sido defendido a lo largo de los últimos años hasta cristalizar políticamente en el proceso constituyente de 2007 y 2008.
En Bolivia, la idea de la vida buena también tiene viejos antecedentes, aunque su formulación como suma camaña en Aymara es posiblemente mucho más reciente. De la misma manera, la idea se formalizó en la nueva Constitución de Bolivia y fue además asociada a otros conceptos análogos que son defendidos desde otras nacionalidades indígenas. Se tienen dos campos principales de acción en un mismo nivel de jerarquía. Por un lado, el régimen del buen vivir y por el otro, el régimen del desarrollo. Este último es definido como el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socioculturales y ambientales que garantizan la realización del buen vivir, del summa causale. Se postula una directa vinculación entre las estrategias de desarrollo y los derechos. El buen vivir requerirá que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades gocen efectivamente de sus derechos y ejerzan responsabilidades en el marco de la interculturalidad, del respeto a sus diversidades y de la convivencia armónica con la naturaleza. Este régimen de desarrollo debe atender una planificación participativa y se expresa en las áreas del trabajo, de la soberanía alimentaria, económica y energética. En paralelo, el régimen del buen vivir incluye las cuestiones de inclusión y equidad, biodiversidad y recursos naturales. Como parte de las experiencias situadas en América Latina, escogimos las experiencias de educación ambiental comunitaria en contextos rurales y urbanos. En la parte de contextos rurales, tenemos que las experiencias de educación ambiental en áreas rurales se dan a partir de una educación ambiental comunitaria que suele enfocarse en la relación directa con la naturaleza, la producción sostenible y la defensa del territorio. Como los siguientes puntos que abarcan este contexto rural, tenemos los siguientes: agroecología y saberes campesinos. En países como Cuba, México y Colombia se desarrollan procesos de formación de campesino a campesino. Se promueve el uso de técnicas agroecológicas, recuperación de semillas nativas y soberanía alimentaria. Como segundo punto está la educación intercultural indígena, que cobija lo siguiente: comunidades indígenas que integran conocimientos ancestrales con educación ambiental. En la Amazonía, pueblos originarios enseñan sobre el manejo del bosque, el agua y la biodiversidad. Se enfatiza la cosmovisión y el respeto por la madre tierra. Como tercer punto está la defensa del territorio, procesos educativos ligados a la resistencia frente a minería, deforestación y megaproyectos. En regiones andinas y centroamericanas, las comunidades generan espacios de formación política ambiental. En contextos urbanos tenemos lo siguiente: en ciudades latinoamericanas, la educación ambiental comunitaria suele centrarse en la calidad de vida, el manejo de residuos y la participación ciudadana. Como primer punto, dentro de este contexto están las huertas urbanas comunitarias. Ciudades como Bogotá, Buenos Aires y Ciudad de México impulsan huertas en barrios. Se promueve la educación sobre alimentación saludable, reciclaje y agricultura urbana. Como segundo punto tenemos el reciclaje inclusivo. Como conclusión de estos temas que acabamos de mencionar, tenemos la siguiente: la articulación entre summa causale, educación y desarrollo sostenible abre una posibilidad potente: pasar de una educación orientada al crecimiento económico a una educación centrada en la vida digna, la justicia social y el respeto profundo por la naturaleza. Pero esto solo será posible si la educación deja de ser neutral y asume su papel como práctica ética, política y cultural. En los sistemas educativos suelen estar atravesados por condiciones estructurales como la pobreza, la exclusión y la desigualdad, lo que genera que no todos los estudiantes accedan a las mismas oportunidades de aprendizaje. Así, la educación puede terminar legitimando jerarquías sociales existentes en lugar de cuestionarlas, especialmente cuando privilegia ciertos saberes, lenguajes y formas de conocimiento por encima de otros. Por otro lado, la escuela no es un espacio aislado de la realidad social, sino un reflejo de ella. Problemáticas como la violencia, la discriminación y el desempleo o la desigualdad de género se manifiestan dentro del aula, afectando los procesos educativos y las trayectorias de los estudiantes. Pretender que la educación por sí sola resuelva conflictos estructurales invisibiliza la necesidad de transformaciones económicas, políticas y culturales más amplias. Sin embargo, esto no implica negar el potencial transformador de la educación.
Cuando se orienta desde enfoques inclusivos e interculturales, puede convertirse en un espacio para cuestionar, las desigualdades, fortalecer la conciencia social y promover formas más justas de convivencia. Para ello es necesario repensar no solo los contenidos, sino también las prácticas pedagógicas, las relaciones de poder en el aula y el papel del docente como agenda social. Muchísimas gracias.